nombre es Julieta. En esta ocasión vamos a preparar unas albóndigas en salsa de tomate con un toque de chile chipotle, muy ricas, muy fáciles de hacer y que nos van a quedar deliciosas. Los ingredientes que vamos a necesitar para estas albóndigas van a ser los siguientes. Para las albóndigas van a ser medio kilo de carne, que equivale a 1 libra, carne molida de res, 2 cucharas de arroz, 2 cucharas de pan molido y un huevo. Para la salsa van a ser 4 tomates rojos, un trozo de cebolla, 2 chiles chipotles, 2 ajos, un poco de aceite y sal y pimienta al gusto. En la estufa a fuego medio, en una ollita, voy a poner agua a hervir y aquí voy a hervir los tomates. Yo ya les quité el tronquito, este pedacito de aquí. Los voy a tapar y los voy a dejar hervir hasta que se cosan. Una vez que los tomates ya se hayan cocido, los vamos a agregar en la licuadora. Vamos a agregar la cebolla, los chiles chipotle, los dientes de ajo, un poco de pimienta al gusto, un poco de sal también al gusto. Vamos a agregar un poco del agua donde hervimos los tomates y vamos a moler todo muy bien. Vamos a colar la salsa que hicimos. Una vez que hayamos colado muy bien esta salsa, que se hayan quedado aquí en el colador todos los pellejos de los tomates y los chiles, vamos a pasar a la estufa. En la estufa a fuego medio, en una ollita, vamos a agregar aceite y aquí vamos a agregar la salsa de tomates y condimentos con chile chipotle que hicimos. La agregamos con mucho cuidado. Vamos a agregarle un poco del agua donde hervimos los tomates y vamos a dejar hervir esta salsa a que suelte todos sus sabores, a que se especie un poquito. Aquí es donde vamos a agregar nuestras albóndigas cuando las vayamos a cocinar. Voy a taparlo, voy a dejarlo hervir y ahora vamos a hacer las albóndigas. Para hacer las albóndigas, en un refractario vamos a poner con nuestras manos bien limpias la carne. Le vamos a agregar las 2 cucharas de arroz, las 2 cucharas de pan molido, el huevo. Tú puedes abrir el huevo aparte y si ves que está bueno, lo vamos a agregar. Voy a agregar un poco de pimienta, un poquito de sal y voy a mezclar todo muy bien. Una vez que ya hayamos incorporado todos los ingredientes que estén muy bien mezclados, vamos a empezar a hacer nuestras albóndigas. A mí me gusta hacerlas pequeñas, no me gusta hacerlas muy grandes. Aquí tú las vas a hacer a tu gusto. Agarras un poquito de carne, la presionas y le das una forma redonda. A mí me gusta más o menos hacerlas de este tamaño. Tú las puedes hacer un poquito más grandes o un poco más pequeñas según sea tu gusto. Y así con toda la carne hasta que terminemos. Una vez que hayamos terminado de formar todas nuestras bolitas de carne picada, todas nuestras albóndigas, a mí me salieron 18 en medio kilo de carne picada. Y también que ya haya hervido nuestra salsa de tomate condimentada, lo que voy a hacer es le voy a bajar al fuego, voy a agregar con mucho cuidado estas bolitas de carne, de una por una. Ten cuidado de no quemarte, las agregamos y una vez que las tengamos adentro, vamos a tapar nuestra olla y la vamos a dejar hervir por aproximadamente 30 minutos a que todas las albóndigas hasta adentro se cosan muy bien, se cose el arroz y también que la carne suelte todos sus sabores en la salsa
Ya pasaron 20 minutos desde que agregué las albóndigas en la salsa de tomate. Así es como se van viendo. La salsita ya se está espesando un poquito más. Las albóndigas ya se están cociendo. Aquí podemos checar de sal para ver si le falta, y si le falta agregarle un poco. Ya que las hayamos checado de sal, las voy a volver a tapar y las voy a dejar cocinarse unos 10-15 minutos más. Aquí ya se estuvieron cociendo nuestras albóndigas 30 minutos. Ya las voy a apagar. Ya está más espesita la salsa. Si tú quieres que esta salsita de tomate con chile chipotle quede un poquito más espesa, la puedes dejar las albóndigas con el lumbre, con el calor de la estufa muy bajito, nada más para que espese un poquito más. Yo ya las voy a apagar y esto ya va a estar listo para saborearse. Bueno, amigas, llegamos al final de este video. Albóndigas en salsa de tomate con un toque de chile chipotle, y pues lo único que nos queda es probarlas. Huele muy bien. Están bien ricas. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.